Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 2. En esta ocasión voy a presentar un bot, específicamente el bot Santiago, un bot que fue proporcionado por un miembro de la comunidad Boot Gratis 12 y me pidió que le hiciera algunas mejoras y pues creo que sí ha tenido buenos resultados. Y bueno, es un bot que trabaja con probabilidades, es un bot o un robot probabilístico para mercado sintético. Vamos a trabajar con una estrategia y a lo largo de este video voy a decir cómo va a poder usted obtener este bot. Sin embargo, y cabe la acotación, es importante decir que dentro de la comunidad Boot Gratis 12 me han escrito muchas personas con respecto a los bots. Sin embargo, pues he ido respondiendo a algunos y no lo he podido responder a todos. Recuerden que somos, en un año ya somos más de 5,000 miembros de la comunidad. Y esto pues ha ocasionado de que me escriban muchas personas, pero no a todos les puedo responder. Trato en lo posible de responder. Entonces, cuando vaya a adquirir este bot y al final del video, a mitad del video, diga cómo lo va a poder adquirir, entonces no llegue al canal diciendo cómo puedo adquirir el bot si ya usted ya se le está diciendo cómo lo va a adquirir. Entonces, eso va a ocurrir muchas veces. Bien, quiero anunciar también que este bot es un bot probabilístico de dígito acompañado con una lista que ya lo vamos a estudiar a profundidad. Y bueno, lo que quiero recalcar y resaltar que los bots probabilísticos de dígito son de alto riesgo y que solamente con un buen análisis y una buena estrategia usted puede sacar provecho. Hoy le voy a decir qué estrategia puede seguir y cómo puede sacarle provecho a este bot. Así que vámonos directamente a la plataforma de Binary Bot. Bien, acá tenemos el bot Santiago, perdón, es un bot de dígito que tiene un análisis interno para calcular ciertas probabilidades de poder obtener ganancias. El bot Santiago, como podrán ver, pues tiene 272 ganadas, 129 perdidas, $162 generados. Esto está corriendo desde las 2, casi 3 de la tarde hora Colombia. Estamos cerca de las 6 de la tarde. Quiere decir que en poco más de 3 horas ha podido lograr esto. Y ya lo vamos a estudiar qué le conviene al bot, cuándo no le conviene al bot, por qué el bot gana tanto seguido, por qué el bot podría perder tanto seguido. Acá lo he dejado de forma autónoma. Vamos a cargar el bot y vamos a cargar el bot en otra pantalla para que ustedes puedan ver cómo funciona Bot Santiago en Boot Gratis 12, YouTube y Telegram. Nos puedes conseguir allá. Vamos a trabajar con el índice sintético de volatilidad 100, pero el de un segundo va a ser un bot de over-under. Y bueno, acá tenemos lo básico, la inversión. Yo recomiendo que los que tienen cuenta pequeña, ahorita voy a hablar sobre eso, 0.35. Y lo que tienen una cuenta mucho más grande pueden trabajar con $1. La meta de la sesión, pues yo voy a recomendar siempre, siempre, siempre que sea una meta del 10% de su cuenta. Si es una cuenta de $100, cosa que no recomiendo con los bots de dígito, puesto que los bots de dígito, por lo menos yo, o sea, considero que tienen que ser de $500 hacia arriba. ¿Por qué? Porque estos tipos de bots no son aptos para personas codiciosas. Lo malo de este tipo de bot es que no saben trabajar el bot de dígito y por lo tanto siempre quieren ir por más. Creen que el bot de dígito le va a otorgar a su cuenta 100, 200, 300, 400 y $500 al día sin tomar en cuenta las probabilidades. Esto es probabilidad. Los bots de dígito son completamente probabilísticos, no son bots que se analizan, no sé, algún tipo de mercado en específico para poder entrar, que sin orden block, que nada de eso. Esto es probabilidad. Hoy voy a mostrar cómo el bot Santiago tiene probabilidades altas de ganar. Sin embargo, eso no quiere decir que el bot no pierda. O sea, el bot puede perder. Y bueno, voy a activarlo de esta forma para que ustedes vean. Acá tenemos la meta de la sesión. Voy a colocarle 10. Las pérdidas, pues le voy a colocar 50 solo para probar. El nivel de martingala se lo pueden ajustar. Yo se lo voy a dejar a 2.5 y ahorita explico por qué. Y el número a predecir es el número que, como es un bot de over-under, vamos a predecir que van a salir los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
que probabilísticamente pues van a ir a salir esos números. El bot gana con esos números y pierde con 3, el 2, el 1 y el 0. Entonces, eso es alta probabilidad. Ahorita muestro bloque 2 para que vea cómo está conformado. Vamos a darle play para que el bot empiece a hacer sus entradas y ver cuánto nos genera el bot a medida que vamos haciendo esta grabación. Bien, voy a explicar y poco acá pues voy a mostrar cómo va el bot a lo largo de, fíjense cómo el bot pierde y por qué pierde. Ya voy a explicar la primera estrategia porque el bot pierde. El bot pierde cuando hay muchas mechas. Esta vela muchas mechas, esta vela muchas mechas y esta vela muchas mechas. Y el bot gana cuando las velas están en tendencias o cuando las velas están bastante fuertes, que el mercado esté movido. Entonces, cuando hay esto, lo mejor es no activar el bot. ¿Por qué? Porque el bot podría entonces ocasionarme pérdidas consecutivas como estas que están acá, a pesar que el bot sigue ganando. Eso, y gana porque la vela tiene fuerza, y gana porque el mercado está en movimiento. No es porque tenga la vela fuerza como tal, sino es que el mercado tiene movimiento. Y al mercado tener movimiento, los dígitos se mueven mucho más, de forma más rápida, por así decirlo, o no repiten tantos dígitos que se quede el mercado estático, por ejemplo. Entonces, esto es una de las cosas que hay que tomar en cuenta con este bot de dígito en particular, que el mercado no tenga movimiento, lo mejor es no activarlo. Sin embargo, él tiene internamente una ayuda. Fíjense que acá no hubo movimiento y ¿qué ocurrió? Se perdió. Esta vela no tenía movimiento y automáticamente al no haber movimiento se quedó estático en esos números cercanos y el bot perdió. Pero internamente el bot está compuesto de una serie de bloques. Voy a comenzar, vamos a ver si es este. Si es este. Este bloque habla de tendencia. Una de las cosas que tiene este bot es que lo vamos a manejar con tendencia. ¿Okay? Estamos hablando con una tendencia de unas EMAs proyectadas y pues podemos ajustarla a que sea mucho más corta. O sea, usted puede trabajar con una EMA proyectada más corta, que en el canal ya hemos entregado eso, y no una EMA tan larga, o sea, no una tendencia tan definida como esto, o sea, que el mercado, el bot siempre va a trabajar. Entonces, recomendación número 1, si usted quiere puede probar eh, con EMAs mucho más cortas. Aquí está con EMAs cortas de 2, 5 y 9. Fíjense que estos son los periodos y es una EMA mucho más corta. O sea, que los mercados, o por el contrario, si usted quiere que la tendencia esté más larga y que cree que los movimientos largos están en la tendencia más larga, pues usted puede cambiar estos periodos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esta que es el primer parámetro que analiza este bot. Los segundos parámetros que analiza el bot son unas listas que genera de tips que genera este bot y este bot pues lo primero que hace es analizar el tip 1 que sea mayor o igual a 3, el tip 2, o sea, los dos últimos tips que sean mayor. Recuerden que estamos generando una lista, eso lo podemos ver en la clase de cómo realizar bot, sea mayor o igual a 3. O sea, que él no se va a activar si está saliendo mucho el 0. Incluso si usted quiere, pues puede probar si es solamente mayor a 3. Que es posible que si sea mayor a 3, entonces que sea 4, 5, 6, que estén saliendo esos números. Entonces, estos son los primeros análisis que hace, es analizar los dos últimos tips y que esos tips no sean menores a 3. Porque si son menores a 3, él no se va a activar. Y a su vez, que el TIC 1 y el TIC 2 sean iguales. O sea que acá quiero aclarar algo. Estos tips no están relacionados con los últimos tips del mercado, sino que él internamente tiene una lista probabilística y que lo que él hace es cruzar esa lista probabilística. Vamos a ver, sí, creo que es esta. Tiene una lista probabilística donde él genera su propia lista en base al historial, no en base a lo que está haciendo el mercado, y lo que hace es cruzar esa lista con lo que está haciendo el mercado en el momento. Eso eleva las probabilidades de ganancia, puesto que impide de que el mercado
caiga en un ciclo donde usted, pues, por ejemplo, va a perder. Fíjense, en lo que hemos hablado ya ha generado 2.46. Sin embargo, nuestra meta es de $10 en esta sesión, pero él no abre operaciones locamente. O sea, él va a tomar en cuenta la tendencia, que esté en tendencia, bien sea alcista o bajista, o sea, que tenga fuerza, y a su vez que los tips de la lista que él tiene internamente sean cruzada con el último tip de, vamos a ver si consigo acá la lista de operaciones, esta de operaciones ganadas, esta no es, tiene 10 dígitos para analizar. Lo cierto es que el bot propiamente hace cruces de lista, por lo que ayuda a tener una mejor probabilidad de que podamos ganar, porque no está trabajando únicamente con el mercado, sino con listas probabilísticas internas. Es acá donde vemos, por ejemplo, fíjense que en esta vela verde, pues él gana, y en esta vela de mecha, seguramente es la 26, sí, la pasada se perdió fue por esta mecha que está acá. Si el mercado llegase a abrir acá una operación, y como la vela no es tan fuerte, tenemos, acá se ganó, pero tenemos una probabilidad muy alta de perder. Recuerde que está cruzando tendencia y a su vez está cruzando con los tips internos que tiene el bot. Entonces, para ya resumir lo que es el bot, Santiago trabaja con probabilidades, puede llegar a tener esto, sí, pero hay que tener en cuenta que puede tener pérdidas consecutivas si no lo supervisamos. Por ejemplo, miren, 2, 3 pérdidas consecutivas, o sea, ¿se pueden tener pérdidas consecutivas? Sí. Acá pues no tenemos pérdida consecutiva, el mercado no nos ha dado más entrada, pero cuando abra entrada, ojalá y que la abra pronto, y la mecha no es larga, lo más probable es que podamos ganar con este bot. Yo voy a dejar el video hasta acá. Yo le voy a pedir que, por favor, ustedes puedan conseguir este bot, lo van a conseguir de forma gratuita en el canal de Boot Gratis 12. Lo voy a colgar directamente en el canal de Boot Gratis 12. Allí es donde va a estar este bot a disposición de ustedes y les voy a pedir que si ustedes pueden configurar, en vez de trabajar con una predicción de 3 dígitos, sino con una de 5, con una de 2, incluso con predicciones en vez de over-under, que trabaje entonces con predicciones de different, también es posible. Cuando ustedes cambien el mercado, que también pueden trabajar con otro mercado, recuerden que lo que buscamos es un mercado que tenga mucho movimiento, por eso seleccioné el 100 en un segundo. Esto se le va a correr, tienen que estar pendientes porque esto se le va a salir cuando ustedes cambian de mercado, lo tienen que volver a colocar acá. Cualquier duda que tengan la aclaramos por el canal de Boot Gratis 12, suscríbase al canal de YouTube para que pueda obtener todos estos bots de forma gratuita, que lo hemos estado entregando durante más de un año, ya somos más de 5,000 personas, entonces obtenga esto de forma gratuita en ese canal. Bien, les deseo una feliz noche y espero que puedan sacarle entonces provecho a este bot, que fíjense que ya lleva $4 generado. Bueno, feliz noche a todos.